Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de recurrir a la oración en las dudas de fe. Segundo dolor y gozo. Mucho sufrió tu corazón cuando viste nacer al Hijo de Dios en extrema pobreza, pero gozaste intensamente al verle adorado como Dios por los sencillos pastores y por los grandes de la tierra. Por este dolor y gozo te pedimos la gracia de sufrir con paciencia las contrariedades de esta vida. Tercer dolor y gozo. Profunda angustia sentiste por la dolorosa circuncisión del niño Dios, pero fue inefable tu consuelo al imponerle el nombre de Jesús, que es Salvador. Por este dolor y gozo, alcánzanos la gracia de invocar tan santo nombre en las tribulaciones. Vuestro paternal cariño, divisa triste la cruz, pero llena de alegría la suavísima armonía del dulce nombre Jesús. Cuarto dolor y gozo. Mortal tristeza te causó la profecía de Simeón, que anunciaba sufrimientos para Jesús y María, pero te llenó de consuelo saber que estos padecimientos serían causa de la salvación de los hombres. Por este dolor y gozo, concédenos saber participar de la redención de Cristo. Si escucháis con amargura la noticia triste y dura de la sagrada pasión, os nítida pena tanta enviad en la cruz santa el arca de salvación.
experimentaste al saber que peligraba la vida de Jesús por la persecución de Herodes que te obligó a emigrar a Egipto. Pero gozaste una paz dichosa manteniéndole a salvo en ese país extranjero. Por este dolor y gozo, alcánzanos saber huir de lo que ponga en peligro nuestra vida de gracia. Contempláis acongojado a vuestro Jesús amado en el destierro cruel, mas veis complacer vos mismo los dioses del paganismo. Sexto dolor y gozo. Indecisión dolorosa sentiste al regresar de Egipto, sabiendo que Arquelao reinaba en Judea, pero te llenaste de gozosa confianza al indicarle el ángel que regresarais a Nazaret. Por este dolor y gozo, concédenos confiar siempre en la providencia divina. Si te presento a Judea, que Jesús víctima sea del Rey de aquella nación. El gozo inunda vuestra alma cuando halláis la dulce calma en vuestra antigua mansión. Vuestro dolor y alegría sienta José, alma mía. Séptimo dolor y gozo. Profunda desolación experimentaste al perder a Jesús durante 3 días, pero sentiste el corazón inundado de alegría al encontrarle en el templo, dialogando serenamente con los doctores de la ley. Por este dolor y gozo, te suplicamos saber escuchar la voz de Dios y no perder nunca la paz interior. Buscando a Jesús perdido, vuestro pecho sumergido en un mar de pena está, pero os alegráis hallando al niño Dios disputando con los sabios de Judá. Vuestro dolor y alegría sienta José, alma mía. Pídase la gracia que se desea alcanzar por intercesión de San José. Felicitación a San José. Padre mío San José, yo os felicito por la dicha, por la honra, por la gloria que os cabe por ser esposo de la Madre de Dios, de la Reina del cielo y de la tierra, de los ángeles y de los hombres. Hacednos participantes de vuestra gran dicha y felicidad en esta vida y en la otra. San José de la Montaña, Ruega por nosotros.
meditamos hoy el segundo dolor-gozo en torno a la vida de San José. José, al ser descendiente de David, nos dice Lucas, fue desde la ciudad de Nazaret de Galilea a Judea, a Belén, la ciudad de David. Allí no encontraron posada inmediatamente y el niño de Dios tuvo que nacer en algo que podríamos considerar sencillo, pero aún más extremadamente humilde. La pobreza causó en el corazón de José una gran impresión, porque el Salvador del mundo había nacido en un lugar inhóspito. El hijo del carpintero, José, nos dice a nosotros hoy, como artesano, como trabajador, que contemplemos la pobreza en nuestra vida. Los evangelistas Mateo y Lucas hablan de cuál fue el rol de José en la infancia de Jesús. Nos muestran una genealogía donde se evidencia la historicidad de Jesús y se presenta a José no como padre biológico, siguiendo las indicaciones del Papa Francisco al respecto, sino como padre de Jesús en toda regla. Por lo tanto, José se convierte en piedra fundamental en nuestra salvación. Es padre de Jesús, pero también en Jesús se hace padre de la Iglesia. No en vano, José ha sido proclamado como custodio de la Iglesia, patrón universal de toda la Iglesia. A través de José, Jesús realiza el cumplimiento de la historia de la alianza y de la salvación transcurrida entre Dios y el hombre. Una historia que comienza con Abraham y que se culmina en la Sagrada Familia y en toda la humanidad que se asocia a esta familia de Nazaret. El evangelista Mateo nos habla de José como aquel que se hace discreto, que se esconde de todo protagonismo. Aunque aparentemente marginal, discreta sea su figura, en una segunda línea, José vive otro tipo de protagonismo sin nunca querer adueñarse de la escena. El protagonismo de José es el de la vida oculta, el del silencio, aquel para el cual la pobreza pasa primero por una pobreza de espíritu, vaciarse de los egoísmos para llenarse solo de Dios. Es, por tanto, esta presencia inobservada, pero presencia, que hace de José el hombre de la presencia cotidiana, discreta, escondida, que se hace un verdadero intercesor para todos los hombres y mujeres de todas las épocas. Por tanto, estamos invitados, meditando la vida de José, a vivir escondidos en él, a preferir mejor una segunda línea y dejar que Dios sea Dios. En muchas ocasiones queremos nosotros ocupar el papel de Dios. Queremos salvarnos a nosotros mismos. Queremos que nuestra vida solo dependa de nosotros. Cuando intentamos esto y nos afanamos en ser no criaturas sino dioses, nuestra vida se aboca
a la perdición, a la frustración. Sin embargo, si imitamos a José, Dios será aquel que guía nuestra vida y será también el custodio de todas las acciones y de toda la Iglesia. Por eso es custodio de la Iglesia José, nos decía Francisco, porque la Iglesia es esta extensión del cuerpo de Cristo en la historia y al mismo tiempo en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad de María y la paternidad de José. José sigue protegiéndonos a nosotros, protegiendo a la Iglesia, amparando al niño y a su madre y a todos los niños que sufren. También nos invita a nosotros a dejarnos llevar, habitar solo por Dios. En tiempos líquidos, donde nos parece que todo es inestable, que no hay nada que sea definitivo, José nos recuerda que sí hay algo definitivo. Es la fidelidad de Dios para con nosotros. Esto sí vale para siempre, pese a nuestras infidelidades. José se encontró con la pobreza más radical, aquella que experimentó en su vida, y contempló con dolor y gozo la pobreza de Cristo. Hay que recordar, como lo había establecido Benedicto XVI, que la pobreza de Cristo es el estilo de vida del cristiano, es el programa de vida de todo cristiano, como lo fue para San José. No considerar el poder, la riqueza, el prestigio como los valores supremos de nuestra vida, pues en el fondo no responden a la sed más profunda de nuestro espíritu, que es vivir en la libertad de los hijos de Dios. La experiencia de no tener posada hizo que José tomara conciencia de que en un mundo inhóspito, que desprecia a las familias y que se perpetúa esa situación hasta el día de hoy, donde la familia es rechazada y muchas veces es puesta en entredicho, José experimentó que la posada verdadera es Dios mismo, en un mundo que rechaza el amor que se vive en comunión. Vivimos en comunión, siendo la familia de Dios. La mayor pobreza, la que nos hace miserables, no es carecer de dinero, de fama. Lo que nos puede convertir en miserables es la falta de amor. Rico no es quien posee muchas cosas, sino quien puede dar mucho. Y aún más, quien se da a sí mismo a los otros. La mayor pobreza fue para José la mayor riqueza, porque encontrando este mundo deshabitado, allí él vivió la experiencia de encontrarse con el Hijo de Dios, siendo su Hijo, y se pudo dar a él toda vez que Jesús se daba a sí mismo. Hoy contemplamos esta opción preferencial por los pobres, que fue la opción de José y que ha de ser la de toda la Iglesia, como se ha estipulado en el documento de Puebla, en el cual los obispos no podían entender otra Iglesia sino una Iglesia pobre para los pobres. Así vivió José. Es necesario poner a los pobres en primer lugar, como lo hizo José. En un mundo desarrollado que padece quizá otros tipos de pobreza, como una pobreza
radicalmente espiritual, una pobreza que está asociada al materialismo. Nos hacemos insípidos a causa de esta dictadura del relativismo en la que se deja a cada uno como esclavo de sí mismo, de sus caprichos, de sus pasiones, de sus fobias. Una vida sin Cristo es una vida sin sabor, sin sal, una vida truncada en su raíz, porque carece de su fundamento. Es como caminar sin ningún tipo de suelo. La Iglesia es servidora de los pobres. En el Concilio Vaticano II, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, se denunciaba cómo en las sociedades desarrolladas se extendía un desprecio de los pobres. También en el mismo concilio se nos hablaba enormemente de recuperar una iglesia fiel al Evangelio. Recordemos cómo San Lucas dice que Jesús fue enviado para evangelizar a los pobres y para levantar a los oprimidos. José vivió esta iglesia doméstica pobre y para los pobres, pero a la vez experimentó el gozo, la pobreza, al despojarse de lo accesorio, de lo anecdótico, para quedarnos con lo esencial, con Jesucristo, con aquel que nos salva, se convierte en riqueza. Haciéndonos pobres, nos hacemos libres para amar, para seguir livianos, sin dificultades, sin obstáculos al Señor. Como cantaba San Francisco de Asís a Jesús: tú eres toda nuestra riqueza a saciedad, Señor. Hacernos pobres, como contemplamos en José, nos limpia de toda mancha, de toda ansiedad por poseer riquezas, por poseer a los otros. Nos limpia de la agresividad para hacernos mansos y humildes de corazón. José, despojándose de todo, encontró en Jesús su tesoro y el apoyo incondicional de su vida. El mismo Francisco de Asís, que sentía una gran devoción por José, meditaba la pobreza del custodio de la Iglesia. Escribía Il Poverello de Asís: la santa pobreza hace avergonzar la ambición, la avaricia y las preocupaciones de este mundo. La pobreza es aquella virtud por la cual viene pisoteado todo lo que es terrenal y transitorio. Es aquella virtud por la cual te son quitados los impedimentos para que el espíritu humano se pueda unir libremente con el eterno Dios. Ella hace que el alma humana, todavía peregrina en la tierra, converse con los ángeles del cielo y en el momento de la muerte se libre de todo lazo y vuelva a Cristo. José se liberó de todas las ataduras para contemplar de un modo limpio, de un modo transparente, el rostro de Jesús. Son muchos los que, siendo devotos de José, han hecho de la pobreza evangélica, de este consejo, una norma de vida. Albino Luciani, el que será más tarde beato, Juan Pablo I, cuyo pontificado duró apenas 34 días, trabajando lado a lado del mundo obrero, sentía una gran devoción por José. En su homilía de consagración episcopal en 1959 escribía lo siguiente: estoy pensando en estos días que conmigo el Señor actúa con un viejo sistema suyo. Toma a los pequeños del fango de la calle,
y los pone en alto. Toma a la gente de los campos, de las redes del mar, del lago, y hace de ellos apóstoles. Es su viejo sistema. Ciertas cosas el Señor no quiere escribirlas ni en el bronce, ni en el mármol, sino hasta en el polvo. De modo que si queda la Escritura sin descompaginarse, sin dispersarse por el viento, esté bien claro que todo es obra y todo es mérito solamente del Señor. En este polvo el Señor ha escrito la dignidad episcopal. Así fue para nosotros José. José experimentó este sentirse rescatado de una vida extremadamente sencilla para hacer de su pobreza una gran obra, para hacerse aliado de Dios, un aliado pobre e incondicional, solo del mismo Señor. Por eso le pedimos a Dios que nos ayude, que haga de nosotros verdaderos testimonios de esta vida libre, de esta vida desapegada, para ser en Dios más y más seguidores del Evangelio. Acabo con una oración escrita por el Papa Francisco a San José, que Él nos ayude a nosotros para que con fuerza y valentía sigamos adelante al Señor. San José, tú que has custodiado el vínculo con María y con Jesús, ayúdanos a cuidar las relaciones en nuestra vida. Que nadie experimente ese sentido de abandono que viene de la soledad. Que cada uno se reconcilie con la propia historia, con quien le ha precedido, y reconozca también en los errores cometidos una forma a través de la cual la providencia se ha hecho camino y el mal no ha tenido la última palabra. Muéstrate amigo con quien tiene la mayor dificultad, y así como apoyaste a María y Jesús en los momentos difíciles, apóyanos también a nosotros en nuestro camino. Amén.